bienvenidos a este segundo episodio de una serie muy bonita. Después de con la Universidad del Futuro haber hecho más de 100 episodios con educadores, artistas y muchas personas que están en el ámbito de la cultura, pues me vi como interesado en los últimos meses de hablar con personas que también están creando conversaciones en el ámbito digital. Y bueno, por medio de una compañera estudiante que tuve en la pedagógica, Carolina Mogollón, me recomendó mucho tu podcast de cosas de profes, Angélica, que es nuestra invitada, y bueno, pues ahí te conocí y por ahí he estado escuchando algunos de las entrevistas que has hecho, de los profes que han participado, y bueno, me pareció muy chévere. El primero lo hicimos con otro, curiosamente, grupo también, un chico también que conocí yo cuando hice la maestría en la pedagógica, que viene de la filosofía, tiene un podcast muy poderoso que se llama Los Filosófagos, y fue el primer programa, Pablo Vargas. Y bueno, entonces este es el segundo episodio, así que bienvenida para conversar un rato aquí sobre tu programa y sobre tu vida. Andrés, muchísimas gracias. Me parece muy bello que nos hayamos encontrado de esa manera porque pues también casualmente coincidí en la vida universitaria con Carolina y luego volví a tener conversaciones con ella pues en este podcast y hicimos un episodio muy bello que se volvió bastante famoso afortunadamente, que se llamó Maternando y Paternando el Autismo. Y entonces le dimos un poco de voz a la idea de los padres quienes pues están con hijos con discapacidades, en especial el autismo. Entonces fue una cosa muy bella y reencontrarme con la profe Carolina. Y es muy chévere también ver tanto, sin saberlo porque no sabías de tu podcast, ni tampoco el de Pablo, mucha gente de la pedagógica, de egresados, también están haciendo cosas maravillosas, y es bueno el momento de empezar como a conversar. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que te presentaras, porque no me gustan esas presentaciones así tan formales de los títulos, sino como que tú pudieras como compartir un poco de tu experiencia, de tu trayectoria y cómo llegaste también a donde estás y de lo que estás haciendo. Bueno, gracias Andrés. Yo soy Angélica Bermúdez. Digo que comúnmente, así como has escuchado en el podcast, me conocen en el bajo mundo del voleibol porque me dedico mucho a esto como Kika. Eh, y pues no, nada, ya llevo unos 10 años de experiencia dedicándome a la formación de otros maestros en diferentes lugares del país. Esto es algo que pues a mí principalmente me ha gustado mucho. Yo salgo de la Universidad Pedagógica Nacional, me formo como licenciada en Educación Especial y digo, tengo que ir a otro lado a explorar qué pasa en el resto de la educación del país y qué viene pasando en esos asuntos de la discapacidad y la inclusión, ¿no? Entonces me iba preguntando esas cosas, me fui a muchos lugares del país, he tenido la fortuna de estar en unas esquinitas muy equidistantes, la verdad, y también en lugares muy olvidados, ¿cierto? Socialmente y también pues por el Estado, por muchas cosas que pasan. Y tenía la fortuna de estar en esos lugares y me empecé a preguntar cosas de por qué los profes no nos formábamos en estos asuntos y llegué a la maestría en educación en la pedagógica nuevamente. Entonces regreso a Bogotá, me formo en esta maestría y estando aquí en Bogotá, pues vuelvo a conversar con uno de mis mejores amigos, que es con una persona también de la Universidad Pedagógica, licenciada en tecnología, el profe Tulio, le dicen popularmente también en las redes por ahí. Eh, y digo, pues empezamos a tener unas conversaciones bastante largas, bastante extenuantes sobre ñoñar, le denominamos nosotros, y decimos, oiga, creemos un podcast. Yo le dije, bueno, de una le sigo la cuerda, y empezamos a realizar los podcasts, pero pues por cosas del destino él no puede continuar y yo le dije, oye, no voy a dejar morir el proyecto. Él me dijo, de una, dale. Y si ustedes escuchan actualmente el inicio, el intro de nuestros podcasts, pues tienen la voz de él, ¿sí? Tienen la voz de él. Fue un intro que él grabó, me pareció bastante interesante porque también captura un poco la curiosidad de la gente. Y pues bueno, ahí voy. Eso es un poco lo que vengo haciendo hasta el momento. Bueno, ¿eso fue hace cuánto? Cuenta un poco. Estamos hablando Bueno, de eso hace dos lo años. iniciamos hace en el 2023, no mentiras, 22, a finales del 2022 empezamos a tener estas conversaciones del podcast. Teníamos un poco el término sobre la idea de, muy coloquialmente decíamos entre nosotros como amigos, pues despotricar un poco de muchas instituciones donde habíamos trabajado, ¿sí? También hemos trabajado pues en contextos muy difíciles. Él venía de colegios privados, sobre todo colegios también muy bajo la idea de religiosos.
esa idea muy potente de que los profesores también deben estar constantemente enseñándole valores religiosos a los estudiantes y pues también nosotros teníamos unas opiniones muy contrarias a veces a esas ideas, ¿no? Entonces hicimos un primer capítulo ahí. Debo confesar también que soy bastante tímida al inicio de estar en un micrófono, porque eso fue con micrófono ya así en mano, un micrófono grandísimo, y nos reuníamos y conversábamos y a veces esa conversación no tenía fin y la conversación era también bien más del cariño que nos teníamos como amigos, claramente, entonces a veces como que hablábamos de otras cosas, nos íbamos por otros hilos, pero bueno, sí. Y pues bueno, esos primeros episodios quedaron por ahí, episodios también cuando uno empieza en el mundo del podcast y creo que estas cosas de conversar pues mal grabados y demás, que también yo creo que eso es una fortuna porque también uno va aprendiendo, o bueno, personalmente me parece esa idea de aprender sobre el error, me gusta. Y entonces esos primeros episodios quedaron por ahí, sin embargo, quedaron con una calidad pues muy bajita, aún así la gente nos escuchó. Los primeros 2 episodios llegamos como a 60 personas, entonces dije, uy, está potente. Nos escuchaban muchos compañeros, amigos de él, estudiantes de él. Y entonces cuando ya empezamos a tener un poquito más de popularidad, por así decirlo, y llegamos a subirlos a Spotify, inicialmente los subimos únicamente a iVoox, yo decía, bueno, si nos escuchan tanto en una plataforma que entre comillas no es tan conocida, a pesar de ser una plataforma que se escucha mucho el podcast en español, ¿sí? Pues no es tan conocida aquí y tenemos que llegar a una plataforma donde esto se riegue más fácilmente. Entonces, cambio de plataforma, nos ubicamos en Spotify, en Amazon Music, y entonces digo, bueno, aquí puede ser. Y empezamos a tener una cantidad considerable de seguidores. Quienes escuchan podcast o quienes hacen podcast saben que pues esto es muy importante porque pues también le da una fluidez al podcast y que cualquier persona puede llegar al contenido, por así decirlo, más fácilmente gratuito, y creo que Spotify es una cosa que eso permite, ¿no? O sea que tú lo pagues o no lo pagues, vas a llegar a mucha gente. Bueno, llegamos a estos primeros episodios, la gente nos empezó a escuchar, empezamos a tener muchos mensajes de, oiga, esto está chévere, está interesante, cómo despotrican de la gente, las cosas que dicen, y entonces uno dice, bueno, esto está chévere, tuvimos ahí nuestra conversación y bueno, él decidió pues hacer un poco el paso al lado, pero yo le dije, yo quiero continuar con el proyecto, pero no quiero continuar como, pues vemos y a ver qué hacemos, sino también como con el apoyo de él, me decía, todo bien, dale, continúa, y por eso yo empiezo. Esos primeros episodios también quedó, por así decirlo, en evidencia, pues que también somos muy amigos, que también constantemente conversamos cosas de educación, que también constantemente conversamos sobre la propia formación, que todo el tiempo estamos pensándonos otras formas de enseñar, de educar. Hablábamos mucho sobre el tema de la evaluación, sobre si los profesores nos tirábamos literalmente en esos términos a los chinos cuando los evaluábamos en los colegios. Entonces creo que eran conversaciones bien interesantes. De esas conversaciones, pues actualmente creo que no está todo en Spotify, eso fue cambiando también. Eh, Creo que hay como por ahí una o dos, pero fueron conversaciones interesantes y pues por cosas del destino también perdí muchos de esos audios, por cosas de la tecnología se perdieron muchos de esos audios, pero igual ahí quedó la memoria de que estuvo también el profe Tulio conmigo. Y entonces cuando empezamos ese proceso ya yo solita, yo decidí darle también como un orden. Entonces le dije, oiga, démosle un orden sobre qué realmente queremos hablar, a qué público queremos llegar, con qué ideas queremos ir. Y pues por ahí entonces yo me empecé a ir como bajo esa línea y ya tengo ahorita actualmente, pienso yo, como unas 3 líneas que yo le llamo a esto, pero pues no sé si sean una cosa más profunda. A mí siempre me ha gustado mucho la idea de biografizar un poco lo que uno va haciendo, pero bajo esos intereses de lo que uno va tejiendo en lo que va haciendo y lo que te va gustando, ¿no? Entonces por ahí me he ido. Si yo te preguntara un poco como si hay algunas cosas en común con las personas que has conversado, como qué es lo que tienen en común esos profesores, qué es lo que yo hice también después de todas esas conversaciones, empecé también a mirar como ve, hay algo en común en todas esas personas con las que hablo, qué es lo que tendrían en común. Esa pregunta está re buena, ¿sabes? Porque imagínate que yo a veces comúnmente he dicho por ahí en el podcast, no, pues yo invito a gente que conozco, pero fíjate que no es solo gente que he conocido a lo largo de la vida en este asunto de la educación, sino que también es gente que yo considero que tiene una pasión
que abunda en su ser, en su espíritu, en su corazón, en su cabeza, en sus palabras, ¿sí? Entonces, por ahí, como por ese lado me he ido. Entonces, eso me parece maravilloso porque cuando me he reencontrado con gente, así como contaba un poco al inicio con la profe Carolina, pues he encontrado nuevas pasiones y eso también me ha parecido fabuloso, ¿no? Entonces, encontrarnos también en puntos también muy distantes en algún momento de la vida, pero encontrarnos en una conversación que uno hila sobre la propia vida, sobre la propia memoria, sobre la memoria pedagógica que tienen muchos profes, pues para mí eso es muy relevante, ¿sí? Entonces siempre a veces digo coloquialmente, ay no, yo invito a gente que me cae bien, pero es esa gente con la que me he podido encontrar, que digo que considero que tienen también una pasión que abunda en sus poros, podría decirlo un poco. No, y es muy chévere eso que dices porque yo estoy convencido que muchas de las cosas que los estudiantes son las personas que participan en espacios formativos con uno, lo que no olvidan de uno es cómo se sintieron también con uno, cuál fue como ese entusiasmo, esa pasión, que, porque tú puedes saber muchas cosas, pero como que también es algo como, como que siento que la educación también es como más performativa, es más un performance de, y es un ejemplo constante, pues. No solo las personas que lo hacen en instituciones públicas y lo hacen como, como su profesión, sino que todo el tiempo estamos nosotros enseñando en nuestras interacciones con las demás personas. Entonces me parece muy chévere esa cualidad también encarnada del ser maestro, siento yo mucho, porque yo para mí, siento que para mí también muchos de mis maestros son personas que más que lo digan ciertas cosas que lo viven, uno al sentarse con ellos o al compartir con ellos sienten un mundo de virtudes maravillosas, serenidad, inteligencia, imaginación, lo que tú dices, la pasión. Hace poquito escuchaba algo sobre una palabra que no sabía etimológicamente, me parecía poderosa y era como el entusiasmo, tiene que ver Ajá. como con enteos, como que llevar el Dios adentro, ¿cierto? Estar como palpitando, lleno de energía, como decía Nietzsche, como una estrella vibrante. Entonces, como que esa energía me parece algo muy importante en el acto educativo y eso es a veces lo que a veces inspira más a las personas, más que lo que tú transmites, ¿cierto? Como que el cuerpo tuyo, tus capacidades de narración, las historias que cuentas, eso es lo que realmente resulta enganchando a la persona, de pronto un podcast o algo que de pronto algo muy en otra tonalidad que de pronto no tiene ese gancho emocional. Y yo cuando escuché a los filosófagos también, que conversé con ellos hace poco, también sentía eso, que a Sí. mí lo que me enganchó es que puedan hablar de cosas como muy cotidianas y muy carentes de sentido, pero al tiempo van como matizando con cosas más profundas, están oscilando entre lo cotidiano y algo como más filosófico y me parece pues que eso es maravilloso, eso es lo que yo también quisiera como en un podcast, como que pudiera tener esas dos cualidades, como lo simple, pero también lo divertido también, para que la gente también pueda llevarse algo a la hora y conocer. Y bueno, y otra de las cosas que yo también sentía, que una vez es como educador y como investigador, como que no tiene acceso tampoco a los mundos interiores de aquellas personas que uno admira, que uno dice, ve, pero este hombre, ¿qué hace? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que Loris Malaguzzi decía como el espectro cultural como la base cultural del maestro? Para él eso era muy importante en los maestros, como que toda esa como todo ese espesor cultural le decía a Maraguzzi a los maestros, a mí me parecía chévere que ese espectro cultural o esa dieta cognitiva, pues está lo que ve, lo que escucha, ¿cierto? Los podcasts que escucha. ¿Qué escuchas tú? Me gustaría que nos compartieras un poquito de tu dieta cognitiva y de los audios y de qué te estás alimentando tú cotidianamente. Eso era otra de las preguntas que tenía para mantener esa Bien. vitalidad que es lo que haces. Pues fíjate que con respecto a eso que vas conversando, sí, yo siento que esa pasión, o no sé si realmente sea una palabra pasión, pero esa energía o esa sinergia que fluye, pues para mí es muy importante. Y ahí tengo que mencionar algo muy relevante y es que cuando yo llego a la maestría en educación, pues coincido también con una maestra que para mí es muy importante en mi vida, en mi formación en el pregrado, que es Gloria Arjuela y que ella actualmente también está en la maestría en educación y coincido con ella también en la maestría, ella me asesora mi proceso de tesis y si has tenido la oportunidad o si alguien ha tenido la oportunidad de conocer un poco a Gloria y conocerla en estos asuntos investigativos de la maestría y demás, pues se va a dar cuenta que Gloria, a pesar de ser una persona muy tranquila, ella también tiene una pasión exuberante por todos estos temas y yo principalmente me enamoré mucho de eso y he tenido la fortuna de poder tener su compañía en muchos aspectos, entonces también la invité en un momento a este podcast y claro, yo empecé a consumir también, volviendo a la pregunta que haces, empecé a consumir unos podcasts
en que yo dije, bueno, qué interesante cómo contar estos asuntos, pero también yo me fui un poco con la idea de hay que hablar de lo que hacemos los profes, cómo nos biografizamos, cómo podemos tener una conversación también en sentidos ñoños, en qué se hacen los profes, cómo se vienen formando, en qué viene investigando, ahora eso le llamo en qué bien le viene carcomiendo el corazón, la mente y el sentir para investigar ciertas cosas, ¿no? Pero también lo pensaba bajo la idea de tener una conversación más amena. A veces yo siento que en lo académico, en la academia en general, somos bastante rigurosos, que también me parece pues fabuloso, pero también que alguien, que cualquier persona me pueda escuchar, un padre de familia y diga, oiga, hay profes que hacen cosas pues bacanas, ¿no? Eso también voy como por esa línea. Pues imagínate que yo empecé a consumir mucho este podcast muy famoso que se llama Shots de Ciencia, y me encanta la manera en que han venido haciendo sus podcasts, sus audios. Al inicio simplemente conversaban como cositas ahí muy interesantes también bajo esa idea de la rigurosidad de la ciencia, pero fíjate cómo han venido conquistando también público cada vez más joven con intereses muy particulares, como la idea de que podemos, por ejemplo, escuchar la energía, ¿sí? Entonces yo decía, esto está interesante. Hay un podcast que a mí me conquistó mucho de ellos, que fue pues la razón de la ciencia, las mujeres en la ciencia. Entonces yo decía, claro, las mujeres también a veces hemos sido muy invisibilizadas históricamente, y ahí explicaban un asunto de las razones de estos asuntos de la ciencia. Yo dije, esto está bello. Y entonces ahí con esa idea me fui como también pensando en que no es algo nuevo, pero también vivimos muchas veces las mujeres la educación primaria y la educación en las facultades de educación de muchas universidades es una educación feminizada un poco, ¿no? Entonces siempre hay mujeres en este ámbito, y por eso se ha sostenido la idea de que las mujeres mantenemos la educación en este país, por lo menos en esos grados iniciales. Y también me he escuchado mucho, pues, historias de vida en general. Yo escucho un podcast bastante famoso también que se llaman Se Regalan Dudas, dos mujeres que hablan sobre la vida, sobre cómo entienden la vida de ser mujer, cómo es la idea compleja de ser ama de casa, ser deportista y cumplir con su profesión y entregarse a la vida y cumplir con un montón de reglas sociales. Creo que eso también me ha cautivado bastante. Y también, pues bueno, me he tejido en otras ideas por ahí que escucho de mi pareja, que también escucha mucho podcast, este podcast de Diana Uribe y esta otra que se me olvida el nombre en este momento, bueno, se me escapa, pero pues escuchar un poco también de la actualidad social y política del país, que para mí pues también es muy relevante, pues pensarnos en qué viene sucediendo, y pues principalmente porque pues yo después de la pandemia y en el asunto vivo de la pandemia, yo decido dejar de ver noticias y decido dejar de ver todo lo que tiene que ver con los asuntos noticiosos, y dejé de ver ciertos canales, y decidí no ver televisión. Entonces, enterarme de qué viene pasando también es importante, pues claramente pienso que también como maestra es muy relevante, porque pues qué pasa en el mundo, cómo conoces qué pasa en el mundo. Entonces creo que esos podcasts de actualidad también me mantienen como muy fresca la memoria en esas cosas, y de seguirme cuestionando cosas. Yo creo que algo que siempre he hecho es preguntarme a mí misma todo el tiempo. Me estoy autocuestionando qué hago, por qué lo hago, cómo lo siento, por qué lo siento, y eso para mí es muy relevante. Y pues claramente algo que me empecé a interesar mucho pues fue en ciertas lecturas, y me he ido mucho pues por las ideas del movimiento pedagógico, que últimamente he leído bastante, y pues por ahí me he leído a unos personajes que digo, uy, qué loco, digamos que enterarme hasta ahora de estas cosas, que la universidad también no nos haya formado un poco en eso. Me parece triste que también no nos hayan formado en esa idea de una memoria pedagógica que sí tenemos bastante latente, que el movimiento pedagógico tuvo una época de oro muy preciosa, que también ha sido de ejemplo en el resto de Latinoamérica, y que también ha sido de ejemplo en muchos países de Europa, que hemos crecido en unas ideas fundamentales de la educación popular, de la alfabetización, y que eso también ha fundamentado para mí, aunque no sea tan explícito en los libros, la idea de la educación especial. Entonces, creo que esas cosas me han carcomido por ahí últimamente el cerebro y el corazón. Maravilloso, sí. Eso de la expedición pedagógica, el movimiento pedagógico, es algo que para mí uno de los maestros con el cual, pues yo por que estoy acá en Bogotá y en la pedagógica, pues fue alguien que fue un referente muy importante en ese movimiento, que fue Alberto Martínez Boom. Ajá, Y el grupo de historia de las prácticas pedagógicas. Yo llego por casualidad acá a Bogotá porque pues, yo estaba en la Nacional estudiando
y tenía una revista. En ese tiempo, pues, que no habían estos medios como podcast, ni Facebook, ni Instagram, ni MySpace, que fue como algo muy novedoso para su época, pues estábamos todavía pensando en los medios impresos y en el fanzine y en siempre como un grupo de personas, porque una de las cosas para conectar un poco con lo que te comentaba ahorita, una de las cosas que yo he visto interesantes en las personas que he conversado es como que son muchos autodidactas, que son personas que están permanentemente y tienen hábitos como de aprendizaje permanente, y a pesar de que algunos no han ido ni siquiera a la escuela, tienen esa pasión por el conocimiento y eso ha sido, eso me parece como algo que también enamora también de alguien, ver a alguien como con esas ganas de aprender cosas nuevas, es como muy seductor y muy, tiene mucho sex appeal para mí. Bueno, y hablando un poco de la expedición pedagógica, pues con Alberto pues yo conocí un poco como todo ese movimiento y cuando estuve en la maestría también pues algunos profesores pues que me dieron clase como Alfonso Torres Carrillo, como María Cristina Martínez, como Piedad Ortega, fueron como personas que para mí fueron como muy inspiradores también en parte. Y antes de ellos, otras personas que estando yo en Manizales, pues conocí a este profesor de la pedagógica, él era el director del CIUP en ese momento y él me invita como a participar acá en Bogotá como de unos proyectos, en ese tiempo era un programa que tenía la pedagógica que era el programa Ondas, un programa para estimular la ciencia con los niños y me llama y me dice, ven, ¿por qué no te vienes para acá? Y yo, bueno, no lo tenía pensado, nunca pensé que de Manizales iba a venirme para acá, pero en ese cambiecito y en el venir acá en mis primeros pinos en la pedagógica, eso fue en el 2006, pues ahí ya como que arrastro una carrera por ahí de trabajo, con la maestría, y fue muy chévere y empecé a conocer un poco eso de algo que posiciona también mucho la expedición pedagógica, el movimiento pedagógico y eso del saber pedagógico de los maestros, Ajá. ¿cierto? Ese relato y esa narrativa de contar un poco lo que estamos haciendo y eso para mí tiene una fortaleza impresionante que todavía lo sigo haciendo cotidianamente, incluso muchas de las cosas que yo creo que un maestro debería tener es tener más públicamente sus memorias, ¿cierto? Sí, Sus escritos, sus contenidos, sus experiencias para poder como que pueda inspirar más en cualquier espacio, como que ese conocimiento no se quede solamente como en el aula y en algo pequeño, sino que pueda inspirar a más personas en el mundo y que de pronto tu podcast los puedan estar escuchando para Nueva Zelanda, gente y se esté inspirando, ¿cierto? Eso es muy chévere, eso es una cosa maravillosa, tener como todo el conocimiento en abierto y bueno, me parece muy chévere que nombres esos movimientos y esos hitos pedagógicos importantes que hay que conocer, que uno a veces llega tarde mucho a ciertas cosas. sí, Ahorita, y fíjate que yo un poquito también pienso que llegué tarde, pero también creo que esas ideas de las lecturas y lo que iba escuchando me enamoró totalmente, pero también llegué, fíjate a esto, gracias a la profe Gloria Orjuela, porque la profe me dice, oye, vamos a hacer una expedición pedagógica en la UPN, te invito. Y yo me quedé como de una, Gloria. O sea, yo le dije que sí, comúnmente a veces le digo que sí a ella en todas las cosas, y me quedé pensando y regresé a la casa y me puse por aquí a chismear, digo yo, y me puse a mirar todo lo de la expresión pedagógica y dije, oye, que esto está súper bello, interesante. Y me puse a indagar un montón de cosas y me puse a leer un montón de vainas ahí y dije, está bello. Y pues fíjate que fui parte de la expedición pedagógica UPN sí, bueno, y tuve la oportunidad pues de estar ahí también con Pilar Hunda, que también muchas veces la leí, que también muchas veces también lo pensaba en cómo ellos también piensan hoy en día en la educación, sabiendo que yo los utilicé muchas veces, que eso los ve muy lejanos como personas que utilizas para tus tesis y con ideas que tienen muy potentes y tú dices, por este lado me voy y cojo esto y hago tal cosa, ¿no? Y me fui por esas ideas y cuando llegué a conocer también a muchos personajes dentro de la expedición pedagógica dije, esto está bello, ¿sí? Claramente también cada quien le pone un poco de su tinte y su forma de ser y personalidad a estos asuntos, pero creo que ahí fue un asunto donde me capturó aún más y por ahí últimamente he tenido bastantes lecturas en esta índole como te contaba. y bueno, a mí me gustaría también, tú hablas en el podcast de la influencia de Pablo Freire también y de Montessori, haces de los santos Freire y Montessori, esos gigantes de la pedagogía también me parece, es muy curioso porque uno a veces se queda a veces con cosas muy generales de algunos autores, pero una de las cualidades que yo he visto en esos autores que han transformado y que por lo menos han fundado muchas escuelas en el mundo, Dito Montessori, Rudolf Steiner, Pablo Freire, John Ajá. Dewey, todos, la mayoría de ellos tienen un carácter de que vienen también de la filosofía, pero si tú ves esas hojas de vida, ellos, historia,
hay algunos teología, Am- como por amplias, ejemplo súper amplias. muy amplio esas mentes y a veces ponerse como a conversar con ellos siempre nos resulta encontrando unas perlas y unas cosas. Yo también, uno de los inspiradores también para mi proyecto, que es la Universidad del Futuro, es Iván Illich, que él habla de Ajá. las sociedades escolarizadas y volver a leer esos pensamientos que incluso son de hace 40 50 años, todavía siguen azotándolo a uno mentalmente e inspirándolo para hacer cosas cada vez como nuevas, con pensamientos muy de personas que han sido visionarios. Entonces, como que yo creo que parte también de los maestros y los buenos maestros, y uno que quiere también ser un buen maestro, pues es también ponerse en esos hombros de gigantes y leerlos y explorarlos. Y de aquellas personas que han hecho todas esas movilizaciones también por la educación. De pronto, si tú nos quisieras contar también como esa playa de ese panteón pedagógico tuyo, como quienes estarían por ahí. Sí, pues fíjate que en un momento estando en la maestría, precisamente un poco en la pandemia, pues yo decido darle pausa también porque pues para la gente que decidimos ñoñar e investigar a profundidad ciertos temas, pues la investigación también se vuelve una carga emocional y mental fuerte. Entonces también le decido dar una pausa a eso y dije, oiga, tengo que leerme otras cosas porque yo literalmente me soñaba con mi tema de tesis y no podía dormir hasta que yo no prendiera el computador, escribiera y volviera a investigar sobre asuntos. Y sí, como que a veces uno también necesita un respiro. Entonces decidí un poco empezarme a leer otras cosas. Volví a una lectura por ahí que me encontré en una librería muy famosa aquí en Bogotá. Conozco un montón, pero siempre se me olvidan los nombres de los lugares. Y encontré un libro sobre María Montessori, de dos escritoras muy bellas. Ellas narran un poco como su biografía y yo dije, oiga, esto está hermosísimo. Como que la volví a rescatar un poco también de lecturas y recuerdos que tuve de la universidad, como siempre, más que de María Montessori, sobre la idea de la escuela nueva o la escuela activa o el movimiento de la escuela activa o como uno quiera denominarlo, que en parte creo que hay unas uniones ahí bien articuladas, bien interesantes o unas desuniones que hacen de los términos, pero entonces yo la vuelvo a encontrar y cuando la encuentro digo, oiga, es que María Montessori no solo se pensó la educación ni una escuela nueva, sino se pensó una educación para personas deficientes, anormales, a personas raras, a personas que estaban desescolarizadas, a gente pobre de en su momento, por allá en, 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 su país, cuando estaba por allá promulgando todo esto. Y cuando ella pensó en la deficiencia, dijo, oiga, acá hay un punto muy potente. Y yo creo que eso es algo que tenemos los educadores especiales en general en pensarse no solo en la deficiencia, hoy en día pensamos en las fortalezas de los sujetos, ¿sí? Y tenemos otra idea de sujeto, fíjate que eso tiene también una cosa bien potente también en la idea de derechos, ¿no? Pero cuando ya se pensó en eso, yo dije, ella no es simplemente una educadora, en mis términos yo diría que ella es una educadora especial también, se empieza a juntar con Janitar, lo que podríamos decir, o han dicho de él, que es el padre de la educación especial, y empiezan, pienso yo, un poco a sí, como a desligarse de la medicina, la educación de estos sujetos y decir, alguien se tiene que hacer cargo y cómo nos vamos a hacer cargo. Y hay algo muy potente que decía en ese texto María Montessori y es que, pues claro, estos niños en unos lugares que siempre hemos pensado, entonces los llegaban a lugares ellos allá aislados y no tenían más que otros niños con otras complejidades más locas de lo que nos podemos imaginar, ¿cierto? Y pues nunca habían salido de esas cuatro paredes, ¿sí? Entonces, ¿qué permitió María Montessori? Pues enseñarles fuera de esas cuatro paredes y eso para mí fue como abrir la mente en otro sentido. Entonces creo que esa influencia de María Montessori para mí es muy relevante porque creo que ella ha hecho unas cosas muy bellas y últimamente que he estado ahorita en la Universidad Pedagógica y la he vuelto a retomar, la entiendo también de otras formas. Ah, porque se planteó la idea de materiales, porque la idea de lo concreto, porque la idea de tocar y ser sensible ante formar números, tocar campanas, numerar cosas, clasificar, ¿sí? Fíjate que es una ordenación también del pensamiento que tenemos que es muy relevante para las primeras edades. Entonces dije, esto es muy potente. Y pues claramente creo que no podía dejar de mencionar a Freire porque pues uno de los pedagogos más importantes de Latinoamérica y el lugar donde me ubico geográficamente pues es muy importante. Y afortunadamente tuve la oportunidad de ir a Brasil y me traje un texto de él en portugués, entonces dije qué chévere volver a rescatar muchas ideas. En la universidad lo leí bastante
en un encuentro que tuve por ahí afortunado con corrientes pedagógicas que le daban a uno en los primeros semestres, y la vi con un profesor también muy chévere, Oscar Espinel, filósofo, que actualmente también no lo he encontrado en la universidad, también ha sido un colega que también pienso que me ha botado por ahí cosas, lecturas interesantes, y cuando lo leo, eso también es como otra cosa de entender qué pasa en el mundo, ¿no? Y el asunto de la pedagogía de la liberación y todo esto creo que es una influencia muy importante, por lo menos como nosotros como docentes nos entendemos en una idea de Latinoamérica. Creo que eso para mí es muy relevante. Y también menciono por ahí en el podcast de Fiel Creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Y pues me he ido un poco por las ideas de Foucault. Hay gente que me dice que he venido ñoñando últimamente con esto y es porque pues mi tesis de maestría yo la hice en fue un tipo de investigación histórico-hermenéutica, ¿sí? Perdóname, fue una investigación de este hilo aquí con Foucault, todas estas puertas me las abrió también en el conocimiento Gloria Orjuela, ¿cierto? Genealógica hermenéutica, y me fui por ahí por toda esta idea, y entonces empiezo a tener bastantes lecturas y bastantes encuentros con Foucault. Quien lee Foucault, y por ahí lo leía en un texto de un capítulo de Alberto Martínez Bueno, dicen, ¿a quién en este país se le ocurría leer Foucault? Hacías un enredo. Y yo no me sentí más identificada con esa idea. Y yo decía, pues si esta gente que yo considero un poco también muy tesa en todas sus ideas, que ha venido también trabajando desde estas ideas de Foucault, consideran que Foucault es difícil, pues si yo te cuento, le he contado un poco a la gente más cercana, ese texto del orden del discurso, si yo me lo leí unas 20 veces fue poquito, ¿sí? Y volverme a leer incluso otros textos de las historias y las cosas y volver a rescatar pequeños artículos de ideas que yo podría darle un orden a esas cosas, pues es muy complejo de decir que ahora ha sido una o dos veces, no, o sea, tuve que leerlo un montón, porque la manera en que habla, la manera en que tiene un discurso, la manera en que hila sus ideas, pues es bastante, diría yo, dispersa en sus propios términos, ¿eh? Y eso no me permitió también tener otra idea de la educación, pero sobre todo otra idea de la inclusión y la educación especial en el país. Entonces, creo que han sido por lo menos unas influencias bastante grandes, y si han tenido la oportunidad de escuchar mi podcast, yo comúnmente también menciono a alguien que es a Carlos Escliar. Y él también me parece una persona muy relevante porque fíjate que Carlos Escliar habla mucho sobre términos de la otredad, la alteridad, la igualdad, ¿cierto? Pero también habla de la educación, de una educación para todos, de cómo la idea de como humanos de igualdad o equidad ha fallado y que seguimos haciendo unas resistencias a esa idea para que no nos falle en la escuela, ¿cierto? Y seguir haciendo unas resistencias como maestros, y él habla también mucho, pienso yo, sobre la idea de la propia formación que tenemos como profes. Entonces, como él es un maestro que se ubica en Argentina, creo que también ha dado una nueva línea de pensarse esas otredades y lo que él denomina como pedagogías de las diferencias. Entonces, por ahí también me he ido en esas cosas, son cosas que a mí me motivan, me interesan. He tenido también la oportunidad de ver a Carlos Escliar en vivo, y entonces me voy siempre muy enamorada de sus cosas, y si lo veo, voy, compro un texto de él y me lo traigo a la casa. Y entonces, así es como las cosas por las que he ido hilando por allí el podcast. Entonces, son cosas que me motivan fundamentalmente, y yo creo que también hay gente por ahí que me ha hecho el comentario como, oiga, me leí tal cosa de Montessori, y yo, severo, o sea, qué chévere. No, me leí tal cosa de Carlos Escliar, interesante. Y a veces comúnmente hago por ahí, muy de vez en cuando, esas recomendaciones pedagógicas de textos interesantes para que la gente pues se cuestione, se lo lea, se interese por ello y ya. Sí. Ahorita con la Universidad del Futuro estamos empezando a hacer, pero se me acaba de venir una buena idea también porque vamos a empezar a hacer unos ciclos mensuales para hablar de algunos filósofos, de obras maestras de la filosofía, pero también Okay. me gustaría de pronto ya para el otro año, porque este año ya va bien adelante y estamos también ahorita en un proceso de publicación de una primera compilación de textos de las personas que han participado como en los podcasts, que ha venido teniendo como como esa línea final este año, pero para el otro año sí, chévere empezar a tener unos grupos de estudio para leer otra vez estos clásicos de la Sí, fabuloso. pedagogía que me parecen maravillosos, volverlos a leer y siempre como son tan buenos y tan profundos y tan poderosos, siempre uno le va a encontrar algo nuevo, siempre va a haber Totalmente. lo que decía Giorgio Agamben, se vuelven contemporáneos en la medida que le permiten alumbrar una parte de su propio presente, son como textos así
eso es lo chévere de uno poder llegar a escribir así, que pase el tiempo y todavía a la Uno gente lo le tenga siente atención. reciente y que también esos textos son atemporales, pienso yo, decía alguien aquí por ahí en un podcast que grabé, los profesores a veces también somos atemporales y algunos textos también, sin importar el momento de tu vida en el que estés, profesional, personal o académicamente, uno los vuelve a leer y uno tiene otras ideas, ¿sí? Sí. Entonces eso también es bello. Yo te iba a contar algo de eso, de tu trabajo en la educación especial, porque me llama mucho la atención el tema. Creo que ha sido muy poco lo que hemos tocado en algunos de los podcasts que yo he hecho ahí en ese canal de la Universidad del Futuro, más bien poco, pero Ajá. ya hablando contigo me haces sentir la necesidad de abrir un poco más de espacios para hablar sobre esto, que ha tenido también pues mucha fuerza eso de la neurodiversidad, lo que tiene que ver como lo que tú decías, ya mirará esto de la educación especial en una clave, mencionabas a Carlos Escliar, ¿cierto? Que él también hablaba un poco de esas perspectivas. Me parece importante eso porque ahorita hay como mucho énfasis en la cultura hablar de la conciencia como un horizonte como de transformación de las personas, pero nunca se han pensado también de las personas neurodiversas y qué tipo de cosas le pueden aportar a aquellas personas con esas diferencias a la educación. Eso me parece una pregunta muy chévere. Ahorita lo hablabas como que ve, mira que Montessori pensaba en estas personas. Hablemos un poquito de eso en un momentico de este podcast porque me parece chévere esa perspectiva y como que puede ofrecer la educación especial a todos. ¿Qué es lo que nos puede decir las personas autistas a todos? ¿Qué es lo que nos puede decir personas que tengan, digámoslo, dificultades ¿cierto? Esa desigualdad fisiológica que no todo el mundo vive de iguales maneras, todos tenemos también nuestras muletillas, nuestras dificultades, nuestras ignorancias, pero como que en un clima donde todo el mundo habla de lo políticamente correcto, donde todo el mundo habla de conciencia, me parece chévere eso, la neurodiversidad, digámoslo, porque deberíamos también tener en los equipos de trabajo y en los mismos proyectos más personas neurodiversas en nuestros equipos y en nuestra. Incluso uno a veces se puede sentir ahí resonando en algunas de esas perspectivas de la educación especial. Creo que especiales. ¿Cómo percibes tú eso y cómo que le aporta eso a la pedagogía de la universidad hoy en día? Pues fíjate que yo tengo que empezar un poco por mí, Andrés, porque yo siempre sentí en la escuela que fui muy rezagada, ¿sí? Y eso hace una presión social muy grande, ¿cierto? Y yo comúnmente a veces hay gente, amigos me dicen como, no, tú andas en mil proyectos, haces mil cosas, no sé qué, y estudias un montón y yo decía, pues es que a veces hay gente que la que nos cuesta mucho estudiar y pues tenemos que dedicarle bastante tiempo a esto para entender las cosas, ¿sí? Entonces, no es solo el asunto de que me leí 10 veces el mismo texto, sino que es que lo necesité leer porque me costó bastante entender ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tengo que empezar hablando de mí, es que yo en la escuela también me sentí bastante rezagada, también me sentí bastante excluida, un poco en los sentidos de cómo debería uno comportarse como niño o cómo uno debería cumplir a ciertas necesidades de la evaluación y demás, ¿no? Entonces yo siempre he pensado un poco en la idea de que no siempre cumplo con esas expectativas de estudiante, ni tampoco de maestra, la verdad también te soy honesta, con esas expectativas de lo que uno espera que deben ser los niños, cómo debe ser la educación, y yo creo que me voy por esa idea. Yo siempre me he sentido un poco, valga la redundancia, que de pronto topemos en darle una idea distinta de mí, ¿sí? Y cuando yo llego a la licenciatura en educación especial, yo digo, con esto es lo que me siento identificada, ¿sí? Porque así es como yo me siento y me percibo. ¿Sí? Me siento rara, me siento diferente, me he sentido bastante excluida en muchos aspectos, me he sentido segregada, me he sentido también incluida, me he sentido acogida. ¿Sí? Y entonces yo creo que el asunto de la educación especial también, como diría tal vez, o podríamos ver en las pinturas de Frida Kahlo, pues me transversalizó todo, me atravesó el cuerpo, ¿no? La mente, el corazón y todo lo demás me dividió también en dos un poco y es también sobre la idea de que pues claramente hay personas que tenemos unas dificultades cognitivas, ¿cierto? Que tenemos una idea de siempre observar lo que está mal, ¿sí? Y eso es algo que también tenemos común los humanos en general, que está mal para no seleccionarlo. Uno va a la tienda y uno selecciona, uno no va a seleccionar la manzana más negrita, la más oscurita, la que está más despichada, sino la más bonita, la más brillante, ¿sí? Eso hace parte de una idea humana de la clasificación, ¿cierto? Y entonces yo me empiezo a pensar en estos sujetos y digo, hay algo en que
yo me siento muy cómoda estando con gente rara, con gente anormal, diría Foucault también, ¿cierto? Y eso me hace sentir bien conmigo misma, pero también en la idea de poder pensarnos otras formas de enseñar y educar. Entonces yo creo que eso ha sido lo más complejo. Pues, ¿por qué? Porque no venimos hablando de educación especial hace 5, 10, 15 años, ¿sí? Se viene hablando de educación especial hace muchos años en Colombia, por lo menos, ¿cierto? Y esta idea también de que hay que enseñar de otras formas, hay que enseñar otras estrategias, hay que tener otra idea, creo que es algo que también ha estado muy presente, pero hacer eso realidad es aún más complejo. Entonces, uno, o yo sigo citando mucho la idea de que a veces tenemos ideas muy tontas, pero todos necesitamos en algún momento de nuestra vida apoyos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, tener a estas personas cerca me ha hecho entender otras formas el mundo, ¿sí? He tenido la fortuna de estar con personas ciegas inicialmente y para mí es fabuloso. Y cuando alguien me pide indicaciones, yo la indicación es así, izquierda, derecha, giras, así y tal. Así. Entonces, eso también es algo muy, muy importante en cómo uno se va formando como persona y como profesional en tener cierto tipo de discapacidades. Cuando me encuentro con el autismo, yo entro un poquito en conflicto porque en la universidad claramente vi muchas cosas teóricas del autismo, vi muchos temas que hablábamos en común en ese momento de qué es el plus del autismo, pero cuando uno se encuentra con autistas, uno también se da cuenta que cada autista es una persona y un mundo muy distinto como lo somos todos. Y el asunto es entender la capacidad de diversidad que habita en una persona, ¿m? Y la capacidad de diversidad que habita en un colectivo de personas es aún más complejo. Entonces a veces uno piensa en que, bueno, la diversidad somos todos, claro, sí, también está muy bien dicho y demás, pero es la diversidad que podemos encontrar en un solo y volvernos complementarios o podernos encontrar o podernos articular en otras cosas. Entonces, cuando empiezo a trabajar con personas con autismo, también fue como, paja, o sea, ¿qué pasa aquí en este cerebro, en esta mente, este corazón? Entonces me encontré por ahí con un niño en el que antes comúnmente a eso se le llamaban sombras, trabajé en un tiempito como sombra, me encontré con este hombrecito y tenía unas dificultades para la comunicación y a mí me decían, no, es que no hay que cantarle para que no repita, porque las ecolalia siempre están mal. Y decía, bueno, entonces, ¿cómo me comunico con él si él sí tiene su habilidad para estructurar palabras y oraciones? Entonces yo siempre también tuve la oportunidad de estar en muchos coros y me sé muchas canciones infantiles de Colombia y Latinoamérica y me fui por ese lado de la canción. Y pues él cada vez que me veía me decía, ay, cántame, cántame, y me cogía así súper duro el brazo, cántame. Y entonces yo empecé a pensar precisamente como si el canto o la forma en cómo va rimando las canciones puede potencializar su comunicación, pues ¿por qué no hacerlo, cierto? Y no es que mañana, al día siguiente, puf, una receta mágica, que es algo que comúnmente decimos las escuelas especiales, y le digo a mis estudiantes, no tenemos una varita mágica en decir, oiga, esto se enseña así, porque pues eso no pasa, ¿sí? Y no pasa en ningún ámbito de la escuela, ni en ningún profesor, ningún maestro sale diciendo, ah, no, la matemática se enseña siempre 2 más 2 va a ser 4, pero no todo el mundo te lo va a entender de ese modo, ¿cierto? Y no todos vas a tener en tu aula estudiantes perfectos en el que van a traer su tarea y van a ser muy juiciositos y sus dinámicas emocionales y familiares van a ser perfectas. No, eso no pasa, ¿sí? Nosotros no tenemos la varita mágica, nosotros vamos como todos los maestros, a veces llega ya un poco también desnudo en el asunto del conocimiento del saber y se enfrenta a unos niños que quieren saberlo todo, pero a la vez no quieren saber nada y estamos creando una generación que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces lo mismo nos pasa con las escuelas especiales y yo creo que fundamentalmente estamos para el apoyo al maestro y poder entender en conjunto cómo podemos hacer realidad unas estrategias para una educación para todos. Que claro, uno también cuando lo nombra, uno dice, pues está muy bello el asunto de educación para todos, pero es ahí lo complejo, la tarea de la educación y es poder encontrar puntos de unión, unos maestros con otros. Creo que es ahí donde el punto que encuentro. Y pues me vengo a encontrar con mucha gente también, diría yo, muy rarita, y cuando me empiezo a sentir muy cómoda, yo digo, este es mi lugar en el mundo, ¿no? Este es mi lugar donde yo sí me siento bastante incluida, donde puedo brindar todo mi apoyo, mi conocimiento, mi cariño y mi amor como maestra, y hablar sobre ciertas cosas que yo creo que a uno le incomodan mucho como maestro y como sujetos. Entonces, hablar de la inclusión, hablar de los sujetos con discapacidad, y de hablar de la exclusión a uno lo pone en un punto muy inflexible, o sea, te incomoda, pues porque ¿qué? Está incomodándote tus propios valores, tus propias creencias, y como maestro a uno no siempre le gusta que alguien venga a incomodarte, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo, por ejemplo, a esos maestros que ya también llevan mucho tiempo en el ejercicio,
Y es como, ¿por qué va a venir también alguien tan joven a incomodarme lo que yo creo que es y que siempre debe mantenerse de esa manera y que se debe hacer así por los siglos de los siglos? ¿Sí? Entonces, incomodarte en tus propias creencias es complejo y yo creo que eso es una tarea que yo personalmente como persona y como maestra he hecho, es cuestionarme siempre constantemente lo que hago. Y la gente me ha dicho, pero ¿por qué te preguntas eso? Pues porque tengo que hacerlo. Creo que es la necesidad de preguntarme si voy por un camino y si ese camino puede ser lo mejor para mi estudiante o mis estudiantes. Y creo que cuestionarme mis propias creencias también, porque pues uno en gran medida, yo sigo pensando que la educación de los maestros somos un ejemplo, ¿no? Entonces tú te paras al frente de un salón y todo el mundo te observa y eres un modelo, ¿sí? Entonces fíjate que uno no solo va por la vida enseñando un área, sino uno va enseñando a hacer, diría también en parte por ahí Freire y todos estos filósofos que conversábamos un poco, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por esas líneas me voy. Y gracias a esas ideas también llego al podcast y en el podcast tengo un especial que se llama El Especial con el Especial. Pues ¿por qué? Porque cuando estuve en muchos lugares del país dije, oiga, nadie sabe qué hace una educadora especial, a pesar de que esto llevamos hablando un montón de tiempo. Y entonces cuando llego a este especial con el especial, pues cuento ahí la experiencia de qué hacen muchas profes en los colegios del distrito, en los diferentes lugares donde trabajan, en las secretarías de la mujer, en otros lugares del país, es como coordinadoras de inclusión en secretarías de educación. Y digo, oiga, aquí tenemos como una potencia bastante grande de seguir narrando qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Buenísimo, eso me gustó mucho tu respuesta de eso del incomodar, ¿cierto? De eso parece que es importante todos los momentos de la vida uno estarse siempre moviendo de los lugares y siempre poniéndose en relación con alguien que te saque del lugar. Hay un poeta islámico sufí que se llama Rumi que tiene, hay un poema de él que me gusta mucho, eh, que él decía así como he venido a sacarte de ti mismo y llevarte al corazón. He venido a poner de manifiesto la belleza que nunca supiste que tenías y elevarte como una oración hacia el cielo. Es una frase que recortaba yo un poco hoy para hablar un poco, un poema que me gusta mucho de lo que significa para mí ser maestro también, como sacar a alguien de sí mismo, ¿cierto? Sacarlo del lugar donde se encuentra, hacer que se mueva y ese movimiento se puede hacer de muchas maneras. Y cuando yo leí una vez una historia de una mujer que era ciega y sordomuda como Helen Keller, Uh ese -huh. texto de historia de mi vida para mí fue muy transformador, tocarlo, porque primero ella escribe la primera parte y después habla la maestra que estuvo con ella. Y ese texto para mí cuando yo lo leí, yo dije, wow, que fue pucha, tantas maneras como podemos aprender el lenguaje, como tantas maneras que podemos, como que te diversifica tus metodologías también como educador, encontrarte con otras personas que se apropian y se relacionan con el mundo de otras maneras, no siempre de una manera como tan homogénea y normal, entonces como que esa diversificación, y en ese tiempo era profe yo de infantil, Ajá. trabajaba los proyectos de arte en educación infantil, estuve como 8 años ahí de profe en la pedagógica. Ahorita ya no estoy ahí, pero como que leer eso y encontrarme con esas obras y mucha de la gente que ha creado cambios paradigmáticos en el conocimiento a veces no es que le fuera muy bien en las escuelas, era porque eran personas muy anormales, eran muy raras, era gente que me preguntan, Einstein es un ejemplo de que Uh -huh. normalmente, y si tú miras la historia de esas personas que han hecho grandes cambios, no es porque hayan estado en el mejor colegio, en la mejor universidad, no, es porque han tenido gente como lo tuvo Ellen Keller, maestros, pares, amigos que han sostenido y han permitido como bueno, y también deben haber cosas genéticas y muchas cosas, no son solamente pues cosas culturales y sociales, ahí ya no me vuelvo tan constructivista, ahí deben haber cosas también que traen las personas que las hace únicas, Sí. que no porque uno se esmere mucho, estudie mucho, tenga una familia de músicos, pues se va a volver uno un músico, no necesariamente, pero hay unas cosas que muestra, hay un patrón común en muchas de esas personas y es como el apoyo desde pequeñitos de alguien que te está siempre sacando y incluso si tú miras el jardín de Epicuro, Sí. esas formas de enseñanza antiguas, era esa relación muy estrecha entre el maestro y el discípulo donde se enviaban cartas para compartir un poco sus experiencias. Las meditaciones de Marco Aurelio arrancan Sí. diciendo, mis maestros fueron estos, dándole las gracias a una cantidad de personas que sostuvieron mucho el aprendizaje. Entonces yo creo que en buena parte nos toca que fortalecer mucho también como ese apoyo.
para que independientemente que estemos en la escuela, en la universidad o en el jardín, tener espacios culturales donde podamos sostenernos mutuamente y ahorita con las tecnologías sí que podemos hacerlo, de poder aprender por el largo de la vida y eso me parece a mí maravilloso. A mí me gustaría para terminar un poco que habláramos sobre eso, sobre el futuro de la educación y hablar un poco también de que, claro, uno en la escuela todavía encuentra unas áreas que señalan ciertas cosas, pero para ti, ¿cuál sería las habilidades que se necesitan para el futuro? Y también si tú pudieses diseñar un poco un espacio educativo emergente, ¿cuáles serían esas aulas o los contenidos que serían como más idóneos para que las personas pudieran aprender y que fueran como interesantes para el momento histórico que estamos viviendo? Estamos viviendo en el siglo XXI, estamos viviendo un mundo de circunstancias fuertes que implican revisar curricularmente muchas cosas. Bueno, hablemos un poquito de eso especulativamente, cómo sería y cómo lo ves. Pues fíjate que a veces he conversado estas cosas con amigos, profes que siempre terminamos hablando de cosas de profes, digo yo, y no hay verdad para quien nos saque de estas conversaciones, ¿no? Pero entonces yo primero he pensado que es que los maestros en general en este momento histórico en el que estamos educando a una generación para un futuro que no sabemos cómo va a ser, ¿sí? Y eso es algo que, eso es un punto de partida para mí muy importante, porque nosotros decimos, ay, todos deben aprender matemáticas, español, inglés y muchos idiomas y viaja por el mundo, pero nosotros no sabemos cómo va a ser el mundo en 20, en 30 o 40 años, ¿sí? Entonces creo que estamos educando para un mundo que no sabemos cómo va a ser, eso es primero. Segundo, conversando un poco acerca del asunto de las tecnologías, yo he dicho que en el futuro los educadores no vamos a hacer, o los profesores no vamos a hacer que enseñemos un área del conocimiento específica, sino vamos a enseñar a socializar a otros. Porque yo sí considero que en muchos aspectos hemos perdido el asunto de socializar, y no de socializar como ir a mantener un poco el asunto de la conversación, sino la relación que hay entre la conversación, ¿sí? Que es un punto también distinto. Y esa relación implica, como bien decíamos, incomodarnos, ¿cierto? Pero también implica conocer a otro y conocer a otro en sus aspectos más bonitos, pero también sus aspectos un poco más feos, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que es ahí también un encuentro bien loco. ¿Yo qué haría? Fíjate que también he conversado esto con mis hermanas, porque mis hermanas, una es educadora física de la Universidad Pedagógica Nacional, ella fue quien me llevó a la universidad, yo dije, aquí tengo que estudiar, y otra de mis hermanas es licenciada en educación artística y siempre hemos conversado como, mire, la educación deberíamos tener un lugar donde exista alguien de educación especial para hablar de diversidad, socializar, comprender otras formas de seres, de colegas, de amigos, ¿cierto? Que podamos encontrarnos todos en la diferencia y debemos tener clases de artes, como hemos dicho con mi hermana, y la exploración del cuerpo, que para mí también es algo muy fundamental y que también hago mucho con mis estudiantes, el asunto de la motricidad, del esquema corporal y esas cosas son para mí fabulosas. Entonces, creo que para mí esas serían áreas para una educación del futuro, pensarnos en estas cosas fundamentales y que por ahí uno pueda ir llevando un poco al estudiante a la lectura de la filosofía, el encuentro con un conocimiento más específico. Entonces creo que esos serían como tres aspectos, cosas que he conversado con mi hermana, la educación física, desde ahí por ahí estaríamos, la educación artística, mi hermana aquí como cuñada hace cosas fabulosas que me encantan, siempre le digo que es la oveja artística de la familia y por ahí como por mis asuntos de la educación especial. Entonces, eso sería como una idea que siempre hemos tenido. Yo creo que así sería bello proyectar en algún momento, siendo bastante soñadores, siendo bastante utópicos, no sé, pero me parecería bello poder ver algún momento algo así. Bueno, para ir ya finalizando, ha sido muy chévere conversar contigo, conocerte, escuchar tus experiencias, ver como la pasión también que le metes a tus proyectos, que viene para cosas de profes y como que cosas también después de esas conversaciones le pasan a uno, porque la gente me preguntaba, porque yo también ahorita también, curiosamente después de haber hecho todo un trabajo muy independiente con estos podcasts, pues llego a la universidad, a la maestría en arte, educación y cultura, a seguir como en esta línea de podcast y ahorita estoy con Pasa la Voz, tengo unas cosas con 17 Mm. Radio también para hablar sobre el conflicto armado acá en Colombia, los procesos de paz, bueno, entonces es muy chévere porque hay cosas que uno empieza a hacer como de una manera muy espontánea que después te resultan abriendo pues a otros escenarios y a la oportunidad de cómo tú visualizas cosas de profes en el futuro o qué cosas de pronto se te han venido cuando tú conversas con tanta gente como que viene para cosas de profe y como para que nos cuentes ahí como esto para cerrar. Mm. Bueno, pues fíjate que he tenido la oportunidad de tener profes colombianos que viven en otros lugares del país, como China y Argentina.
Entonces yo espero y le tengo mucha fe en que esto se siga abriendo un poquito, sobre todo en esta parte del mundo, en Colombia y en Latinoamérica. Entonces por ahí voy. Yo también he promulgado mucho mi podcast por ahí en la pedagógica. Tuve la oportunidad de contar acerca de este proyecto en la pedagógica radio. Y cuando llego a la licenciatura y a la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica, pues una vez comenté como, ay, yo tengo un podcast, pues una idea personal, y todo el mundo fue como, ah, tú eres la del podcast, y yo, ay, qué penita, me da un poquito de vergüenza, pero pues sí. Entonces mi idea principalmente es poder tener un poquito más de reconocimiento en el sentido de las plataformas, ¿sí? Y poder llegar un poco más a maestros. Yo tengo otra idea también de esto y es que como he podido estar en tantos lugares del país, pues también recoger algunos relatos de estos maestros que para mí son bellísimos maestros con los que puede coincidir, sino que claro, también es difícil coincidir con los tiempos y más, entonces quiero encontrar que no solo somos los maestros que estamos en Bogotá o en ciertos lugares o en ciertos lugares privilegiados, sino que hay muchos maestros que se van disipando por ahí, dirían algunos que sí han hecho por allá autónomamente la expedición pedagógica, podría uno decir, que han dejado también huella bella en lo que vienen haciendo. Para esos son como mis proyectos principales. Y pues no, también seguir contando qué venimos haciendo los maestros, cómo lo venimos haciendo y pues también dejar una huella en el sentido de la memoria y el relato y la biografía. Creo que eso para mí es muy importante. Qué bueno, Angélica. Chévere. Tenemos que inventarnos cosas juntos porque yo ahorita estoy en el CEPAS, ahí en la Universidad Pedagógica, y después de, pues, de hacer tantos podcasts también, a mí me parece chévere que un buen momento también sería apalancar un proyecto donde podamos formar a más maestros sobre este tipo de producciones de contenidos y motivarlos también a que ellos en sus propios territorios los puedan hacer, como empezar a traer como una red de podcast, de maestros y de cosas chéveres ahí. Es algo que a mí me está surgiendo, pues eso habría que mirar cómo se financia para que podamos, que lo que hacemos pueda tener un poco más de alcance en los territorios y que imagínate, eso me parecería maravilloso. Yo, por ejemplo, listo, yo hago Pasa la Voz cada 8 días, esta vez hice tantos podcasts, pero me parece muy chévere cómo poder empezar a empoderar a más personas para que empiecen en sus propios territorios a crear esas conversaciones, porque hay un texto muy bonito con el que me gustaría terminar también, que yo me leí, que fue muy inspirador para esas conversaciones, de Cherry Torkle, que habla sobre las conversaciones en la época digital. Ajá. Y cuando yo leí eso en pandemia, a mí me abrió mucho. Yo dije, wow, eso es lo que hay que hacer y me dio mucho referente. Entonces me gustaría no perder el contacto contigo, a ver si podemos más adelante poder como jalonar cosas ya. Claro. Y maravilloso, me encantó Claro mucho. que sí, Andrés, sí, si existe la oportunidad de una. A mí me gusta meterme a estas cosas de literalmente de fondo, no solo el brazo ni el codo, sino cabeza y todo ahí. Entonces, claro que sí, de una. Severo porque me parece fabuloso que también otras personas puedan contar otras experiencias y qué hacen en otras escuelas. Por ejemplo, comúnmente también en las escuelas están las radios, pero a veces las radios se quedan un poco como ahí, ¿sí? Entonces hay cosas muy interesantes que uno puede seguir potencializando, mostrando y que se hace, por ejemplo, en las propias culturas escolares dentro de los colegios. Eso también me parecería muy bello, que es una idea también que yo por ahí he pensado últimamente, pero todo lo que sea para seguir contando qué hacemos los maestros en diferentes lugares del país, aún mejor para mí. Me parecería muy bella una experiencia de este modo y pues ojalá podamos coincidir en estas cosas y que se hile algo bello.